Bien, bienvenidos, buen día, soy Alejandro Abarca y nuevamente estamos conectados a través de esta vía telemática para seguir conociendo un poco más de la necesaria diversificación acuícola que necesitamos acá en el norte de Chile. En nombre de todos los que integran nuestro Centro Tecnológico de Innovación Acuícola, les doy la bienvenida a esta segunda de 4 charlas del ciclo que hemos denominado Acuacultura, la corriente del cambio viene del norte. Estamos muy agradecidos porque hemos mantenido un alto número de inscripciones. Hasta el momento veo que tenemos 45 participantes, que es un buen logro para hacer un tema bastante específico. Como mencionamos en la charla anterior, 3 de las especies en desarrollo de las que hemos hablado en este ciclo, o pretendemos hablar en este ciclo, que son corvina, cojinoe y congrio, se desarrollan acá, en la región de Coquimbo, la que también apuesta a ser por una región estrella en el sentido de diversificación en la acuacultura regional y nacional también. Es por esto que damos también la bienvenida al señor Gregorio Rodríguez, que es director regional de Corfo, quien dirigirá un saludo de apertura en esta conferencia. ¿Estás, Gregorio, para dar el saludo? ¿Llegó? Sí. Estaba Muchas saliendo gracias. Se los cuento porque va a tener que ver finalmente con lo que estamos haciendo, que era es un webinar del CETA, el Centro Tecnológico de los Alimentos, que es también un programa de Corfo, que se está instalando donde estaba la planta Coloso de Horizon, en Coquimbo, y que vamos a poder prototipar distintos bioproductos marinos. Así que es un avance, yo creo, para integrar a las pymes en este proceso también. Así que bueno, y volviendo ahora a lo que tú estabas hablando, ¿cierto? Es el segundo ciclo hoy día de charlas online de Agua Pacífico. Hemos ido conociendo estas especies nativas. Para los no expertos, ¿cierto? Es distinto, la acuicultura, yo lo he ido aprendiendo como no experto, es distinta a la acuicultura cuando traes peces que son exóticos, que son ¿cierto? Extraños al ecosistema, que cuando haces acuicultura con peces nativos, que están adaptados, que tienen los anticuerpos correspondientes a las zonas donde se está realizando la actividad, y que además para la pesca artesanal es un producto conocido. Es algo amigable también cuando tengamos que quizás escalar, hacer una agricultura de pequeña escala para poder, ¿cierto?, complementar estos aspectos que son productivos, para que tengamos un triple impacto con los aspectos sociales y ambientales. Y es muy importante también conocer las corrientes que son las más nutritivas, cuáles son las actividades o los lugares donde se pueden hacer los procesos de engorda. Hemos ido conociendo, ¿cierto? Tuvimos con Cristóbal Cobo en el primer ciclo, con la corvina, que es una especie que nosotros conocemos bastante, así que, bueno, para Corfo estos emprendimientos, y hoy día lo que vamos a ver de la cojinoa, tiene una relación con un enfoque que el gobierno regional quiere hacer, que es ampliar la matriz productiva. Nuestra región, la región de Coquimbo, tradicionalmente y históricamente estuvo ligada a la minería y a los servicios mineros, la agricultura también en sus valles transversales, muy importante, y la pesca, claramente, desde la prehistoria, ¿cierto?, precolombina, ha sido una actividad de nuestros pueblos originarios. Pero la acuicultura tiene la agregación de valor que implica, ¿cierto?, aplicar los conocimientos científicos en una actividad que puede ser más sustentable. Y que además podemos, como les dije, trabajar con las caletas de pescadores y que tengamos también un impacto importante en repoblamiento y también en acuicultura de pequeña escala. Y de esta manera, ¿cierto?, entregar al ecosistema de emprendimiento productos que ellos puedan transformar con valor agregado, y ahí, ¿cierto?, podemos enlazarnos con el otro programa estratégico de Corfo, que es Más Mar, que está buscando, ¿cierto?, aumentar por una parte el consumo de productos del mar, haciendo campañas en los colegios, pero también trabajando con los distintos sectores de la pesca industrial y artesanal, para que podamos también tener un sistema productivo mucho más robusto en nuestra región y que le permita a más personas tener una actividad económica importante sin generar, como les decía, un pasivo ambiental, sino que haciéndonos cargo de los desechos a través de nuevos procesos, como hace poco estuvimos inaugurando una planta de RIMAR, que es
de quitosano, que están extrayendo toda la parte biológica para hacer una pasta de camarones, pero las cáscaras las están transformando en un estimulador radicular que complementa la actividad agrícola de nuestra región. Ese es más o menos el sentido, que vayamos investigando y vayamos teniendo también a través de la acuicultura y de otras actividades, un complemento a nuestras actividades económicas tradicionales y que nos permita finalmente como región dar este salto del desarrollo de una manera armónica entre todos nuestros sectores de habitantes. Eso es un desafío y yo creo que para allá finalmente tenemos que ir apuntando. Muchas gracias por el tiempo y les dejo para que entremos, ¿cierto?, al conocimiento técnico acabado de nuestras especies. Ok, muchas gracias, señor Gregorio Rodríguez, por estas palabras y también por el apoyo que siempre mantiene Corfo Coquimbo al desarrollo acuícola de esta región. Agradecería a los presentes mantener su micrófono en silencio mientras comienza el doctor Flores. Antes de ello, me gustaría hacer un par de comentarios en el sentido de que cuando hablamos de la corriente del cambio que viene del norte, que es el nombre de este ciclo de charla, nos referimos a un cambio hacia no tanto la diversificación de especies, sino que también en territorios, de modo de tratar de equilibrar este mapa acuícola, porque hoy se concentra básicamente en 3 regiones del sur, que son los lagos Aysén y Magallanes. La cuarta región siempre ha sido una región acuícola que partió con los ostiones, después fue con los abalones, en moluscos, pero el potencial que tiene desde el punto de vista de los peces es altamente grande. Por eso es relevante este cambio hacia una acuicultura más diversa y sostenible, donde justamente la cojinoa, el pez que hoy nos convoca, es una de las especies nativas con alta oportunidad de integrar esta canasta acuícola. La cojinoa es un pez nativo que se distribuye en aguas costeras desde los 50 a los 200 metros y se puede encontrar en Chile desde Arica hasta Corral. O sea, estamos hablando centro-norte y norte perfecto. La cojinoa es una especie que es un comentario que lo vi ayer, me pareció interesante, que está en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se encuentra calificada como preocupación menor, por lo tanto es interesante preocuparnos de su cultivo para tratar de dar un relax, entre comillas, a esta especie. La entrada de la cojinoa a la acuacultura se inició más o menos hace 15 años con el doctor Alfonso Silva, también académico de la Universidad Católica del Norte, a través de un proyecto FONDEF. Este pez nativo es atractivo para cultivar porque al parecer posee un rápido crecimiento, ya nos dirá el profesor Flores respecto a eso, es factible manejar y datos muy recientes dice que tiene una gran calidad nutritiva. Nuestro conferencista de hoy es el destacado académico de la Universidad Católica del Norte, don Héctor Flores Gatica, licenciado en Ciencia y profesor de Biología de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Acuicultura de la Universidad de Barcelona. Héctor Flores tiene una extensa trayectoria en la investigación para la acuicultura de peces marinos, es su especialidad, con numerosos proyectos y publicaciones científicas a su haber, en la especie que hoy nos convoca, principalmente, que es la cojinoa del norte. Su primera investigación data de 1980, nacido del siglo pasado, cuando realizó un diagnóstico de las caletas de la región de Coquimbo, financiada por la Intendencia de la época. En el año 2009, Héctor Flores asumió como director alterno del proyecto FONDEF para el desarrollo de una tecnología base del cultivo para la producción de esta especie cojinoa del norte, y luego estuvo a cargo del proyecto Corfo para la transferencia tecnológica en la misma especie. Actualmente dirige el programa de transferencia tecnológica de cultivo de cojinoa del norte, Seriolela violacea, en balsas jaulas para el desarrollo de la acuacultura a pequeña escala de peces nativas en las áreas de manejo en la región de Coquimbo, que tiene una visión bastante interesante para poder extenderse hacia el norte. Bien, sin más preámbulos, tengo el honor de dejar a ustedes a nuestro distinguido académico, el señor Héctor Flores. Agradeceré a todos los presentes, por favor, mantener sus micrófonos en silencio, y para aquellos que quieran realizar preguntas, por favor, utilicen el chat. Estimado profesor, la audiencia es suya. Ok, muy buenos días a todos. ¿Ya? Es un gusto para mí ver bastantes caras conocidas que no veía hace bastante tiempo, ¿ya? Especialmente nuestros ex alumnos que andan por ahí. ¿Ya? Voy a compartir una pantalla que es la exposición que voy a hacer hoy. ¿Ya? Y agradecer principalmente la oportunidad a esta serie de conferencias que ha organizado Acuapacífico, ¿ya? Que permitirá de alguna manera que podamos contar lo que nosotros hemos hecho, ¿ya?
en la universidad y de qué forma hemos puesto todo este conocimiento al servicio de la sociedad. Por lo tanto, ese es el objetivo de la conferencia que quiero darle hoy, ¿ya? Y espero que sea del agrado de todos ustedes, ¿ya? Lo importante es que cuando comenzamos nosotros a trabajar en cultivo de peces marinos, lo hicimos aproximadamente el año 1986, ¿ya? Y empezamos a trabajar junto con Alfonso Silva. Él llegó unos años antes que yo a la Universidad Católica del Norte, ¿ya? Y él tenía ya un proyecto preliminar de las posibilidades de cultivar lenguado chileno, ¿ya? Empezó trabajando con Paralictis micro, después el año 86, que yo ingresé el año 87 a la universidad y empezamos a trabajar con Paralictis aspersus, ¿ya? Y con estos dos lenguados lo que logramos es que pudimos mantener un stock de reproductores. Los reproductores fueron capturados en la bahía de Coquimbo. Pudimos lograr en las condiciones de cultivo y de aclimatación en estanques que pudieran tener desoves espontáneos, ¿ya? Fuimos capaces de incubar esos huevos, realizamos todo el cultivo larval, todo lo que significa la deshabituación o el llamado destete en algunos centros de cultivo, ¿ya? Que es el cambio de alimento vivo a alimento formulado, ¿ya? Y finalmente hicimos algunos cultivos de juveniles, ¿ya? Todo eso gracias al aporte de proyectos que nos financió directamente, en ese tiempo no había vicerrectoría de investigaciones, pero de la Dirección de Investigaciones de la universidad, ¿ya? Y todo esto que generamos en su tiempo fue publicado, ya hay una serie de publicaciones, tesis que se realizaron con nuestros estudiantes y se puso toda la información a disposición de la comunidad nacional, ¿ya? Para quien quisiera poder escalar, ya, con esta especie. Pero después que terminamos con el lenguaje, dijimos, bueno, ¿qué especie trabajaremos? ¿Ya? ¿En qué nos vamos a fijar para poder empezar un nuevo desafío? Y sin perder que nuestra misión en la docencia, donde estamos formando capital humano, ¿ya? Tanto de pregrado como de posgrado, ¿ya? No podíamos perder de eso y teníamos que buscar una especie que nos permitiera realizar una serie de actividades en función de la docencia. Pero también una especie donde hubieran brechas de conocimiento, porque nuestra misión institucional también es la investigación, entonces teníamos que buscar algo que nos permitiera ir avanzando en esos dos caminos. Pero por otra parte, ¿ya? También teníamos que hacer algo que fuera un aporte a la sociedad, ¿ya? Y diversificar los recursos acuícolas, ¿ya? Y para ello estábamos pensando en algunas especies que no entráramos a competir con otras instituciones que habían desarrollado iniciativas con otros recursos, ¿ya? Y que lo han hecho, a juicio mío, bastante bien, ¿ya? Como eran los recursos de Corvina en ese tiempo que ya habían empezado Fundación Chile, ¿no? Y ahí llegamos a las cojinoas. ¿Por qué llegamos a las cojinoas? En Chile hay 4 especies de cojinoa, ¿ya? Y nosotros trabajamos la seriola violácea, que es la cojinoa del norte. Primero porque las capturas hasta ese tiempo donde nosotros estábamos tratando de iniciar esta experiencia iban en descenso. La información que se conocía era, la información biológica era tan baja, lo único que se conocía era que había un trabajo del colega Oliva de la Universidad de Antofagasta que fijaban la talla de primera madurez sexual, ¿ya? Y datos de fecundidad total que eran por colegas nuestros, ¿ya? Que se habían estimado ya para la cojinoa. Pero de ahí, aparte de que tiene una distribución, como lo explicó el colega Alejandro, ya en nuestras costas, que es demandada por la sociedad. Y lo otro que nos llamó bastante la atención es que es un recurso demandado por la ciudadanía de Coquimbo. Generalmente, cuando la pesquería pelágica era significativa en la región, ¿ya? Muchos de estos peces eran capturados por la pesca de cerco y formaban parte de la polla, ¿ya? Que es la que se repartían los pescadores en su tiempo y que la ciudadanía de Coquimbo conoce bastante bien. Por otra parte, un pescado que es relativamente graso, ¿ya?
no es un pez magro, y eso intuía que podía ser un buen antecedente para de ser un recurso, ¿ya?, saludable, ¿ya? Y suponíamos que podía tener un nivel alto de ácidos grasos poliinsaturados, por lo tanto, bajo toda esta premisa, nosotros nos dedicamos a cultivar o a iniciar los cultivos de Cojínoa, ¿ya? Y por ende, como es, podíamos suponer que tenía ácido graso omega 3, eso iba a ser favorable para la salud humana. Por lo tanto, junto con estudiarlo, junto con desarrollar la tecnología, podíamos proponer un recurso que fuera ya aprovechado por la ciudadanía, ya, y de una manera saludable, ¿ya? Empezamos a trabajar el año 2003 gracias a un proyecto FONDEF, ¿ya?, que se extendió hasta el año 2008, y después nos ganamos un segundo proyecto FONDEF del año 2009 hasta el 2013. ¿Y qué cosa pudimos lograr con estos proyectos FONDEF? ¿Ya? Pudimos formar un stock de reproductores. Esos reproductores desovaron espontáneamente en nuestros estanques. Hicimos la incubación de huevos, el cultivo larval, la deshabituación, hicimos cultivos juveniles y dimos un paso más respecto de lo que habíamos logrado con lenguado, que fue realizar un cultivo piloto en una balsa jaula, ya, en nuestra concesión marítima que tenemos aquí en la Facultad de Ciencias del Mar, ¿ya? Entonces, gracias a estos proyectos, ¿ya?, financiados por CONICET, ya pudimos desarrollar todo este paquete tecnológico y ponerlo a disposición, ya, de la sociedad. Bueno, nuestros reproductores hubo que ir a capturarlos, ¿ya? Una vez que llegan a los estanques se han alimentado, nosotros alimentamos nuestros reproductores con alimento húmedo, una mezcla de componentes secos, ya, de alta calidad, con peces frescos, ¿ya?, vitamina y algunos aceites, ¿ya?, y con eso preparamos un alimento, ¿ya? La época de SOE de la Cojínoa se nos extiende a nosotros entre mayo y septiembre en los estanques, ¿ya? Una hembra aproximadamente puede tener entre 7 y 8 de SOE en ese periodo, ¿ya? El 85% de los huevos, ¿ya?, que se generan son viables, ¿ya?, y los porcentajes de fecundidad son altos, ¿ya? Yo diría que bastante altos, sobre el 90%. Los huevos, aquí uno puede ver en las diferentes imágenes cómo colectamos los huevos son flotantes, tienen una gota oleosa que hace que floten, y estos son los que nosotros los separamos de los que son huevos muertos, ¿ya? A los reproductores les damos alimento cada día o cada 2 veces a la semana, a veces 3 veces, dependiendo del periodo de, si estamos en época de SOE, les preparamos alimentos. Nuestros técnicos, donde la señora Marcia Oliva, nuestra encargada del laboratorio, ya conoce cada uno de los peces, junto con los otros técnicos preparan estas bolitas de alimento, y que son las que sencillamente se las vamos dando a nuestros reproductores, ¿ya? Los huevos son pequeños, miden entre 1,15 a 1,20 milímetros, ¿ya? La incubación la realizamos en estanques de 500 litros, que es cilindro cónico, preferentemente, 1000 huevos por litro, ¿ya? Las temperaturas de incubación son entre los 11 y los 14 grados Celsius. Hay que pensar que como tienen desove preferentemente en invierno, son aguas bien frías, ¿ya? Y la eclosión ocurre entre 4 y 5 días si uno los mantiene a esa temperatura, ¿ya? Y los porcentajes de eclosión varían dependiendo de las posturas, entre un 40 y un 90%. ¿Y qué condiciones nosotros le damos a los huevos? Hemos probado de los dos tipos, con flujo abierto y con sistemas de recirculación, que es lo que estamos usando actualmente. Una vez que eclosiona el huevo, sale una larva con saco vitelino, ¿ya?, que mide aproximadamente 3 milímetros, ¿ya? Y la nutrición endógena
a partir del vitelo que tiene el saco vitelino, puede durar entre 5 y 6 días, ¿ya? Dependiendo de la temperatura, ¿ya? Las condiciones de cultivo que hemos mantenido a nuestras larvas con saco vitelino están entre 13 y 14 grados Celsius, ¿ya? La absorción del saco vitelino llega a durar 8 días y con una supervivencia entre el 50 y 80%. Uno, a veces los que no han trabajado con cultivos larvales, les llama la atención lo extenso de estas diferencias en los valores de supervivencia, ¿ya? Pero es lo que ocurre. De repente uno puede tener un batch súper bueno y al lado tiene otro estanque donde son de la misma naturaleza, de los mismos reproductores, el mismo día y se comportan de manera distinta. El cultivo larval lo hemos realizado con flujo abierto, con recirculación, con agua verde, ¿ya? Con una aireación moderada, y aquí diferenciamos periodos de tiempo distintos, ¿ya? En un primer momento, hasta el primer mes, se hace a una temperatura entre 13 y 14 grados Celsius, el segundo mes aproximadamente entre 15 y 16, y esto debido a que como son larvas que se generan en los meses de invierno, después en primavera empieza a aumentar la temperatura y eso mismo que empieza a ocurrir en el medio natural, nosotros tratamos de replicarlo en nuestros estanques de cultivo, ¿ya? La duración de la etapa larval nos dura 60 días hasta obtener juveniles y alimentamos con rotíferos, ¿ya? Los primeros 25 días, ¿ya? Y que se va aumentando el número de rotíferos desde 5 a 15, ¿ya? Con supervivencias de 40 a 50%. Desde el día 20 hasta que ya tenemos alimentación con alimentos formulados, se le proporciona artemia, ¿ya? Y el alimento formulado lo empezamos a entregar aproximadamente el día 45 después que han eclosionado los huevos, ¿ya? Aquí se ha realizado un diagrama de cómo es el proceso desde la obtención del huevo hasta la obtención del juvenil, ya la apertura de la boca aproximadamente el día 5, la absorción del saco vitelino el día 7, ¿ya? Hay un periodo en que estamos dando rotífero, ¿ya? Junto con microalgas, posteriormente náuplios de artemia, metanáuplios de artemia, ¿ya? Y comenzamos la deshabituación el día 35, ¿ya? Y ya el día 60 ya están comiendo 100% alimento formulado. Aquí estos son nuestros estanques donde realizamos los cultivos larvales, ¿ya? Y una pequeña aproximación para que vean larvas que estas deben de tener aproximadamente un mes, ¿ya? Y la cantidad que uno las tiene y en las condiciones en que las tiene en el laboratorio, ¿ya? Tenemos 2 estanques donde hicimos este año cultivo larval, ¿ya? Y que nos permiten cumplir con una producción de juveniles, ¿ya? Que es útil para una serie de proyectos en los cuales nosotros realizamos proyectos que son de titulación, proyectos de apoyo a otros investigadores que están realizando estudios, ¿ya? Y también proyectos que podemos postular, ¿ya? A diferentes instancias, que es lo que vamos a comentar a continuación. El cultivo de juveniles, ¿ya? Lo hemos realizado en nuestros propios estanques, son unos estanques, tenemos 6 estanques blancos, ¿ya? Hemos trabajado densidades de cultivo hasta 40 kilos por metro cúbico, ¿ya? Y hemos trabajado con alimento extruido, ¿ya? Proporcionado por Biomar, puesto que él fue el que participó en nuestras etapas de proyecto FONDEF, ¿ya? Durante el desarrollo del cultivo juveniles hubo que hacer las biometrías correspondientes, tanto longitud y peso, ¿ya? Y esos son los peces que tenemos en nuestros estanques, ¿ya? En estos 6 estanques de
cultivo es donde realizamos nuestros estudios preliminares de crecimiento de nuestros juveniles, ¿ya? Y esto nos permitió que cuando ya habíamos terminado nuestra etapa de producir juveniles de 200, 250 gramos, bueno, teníamos que dar un salto, y ese salto fue hacer un cultivo en una jaula, ¿ya? Pudimos determinar los días de cultivo, los calibres de alimentos, los porcentajes de alimentación y relacionarlos todo eso con los pesos de las cogenovas y con alimentos que tenían 47% de proteína, 21% de lípidos, ¿ya? Y 9,2% de hidratos de carbono. ¿Ya? Bueno, de ahí pasamos a otra etapa que era cultivar estos peces en el mar. Y para ello, ¿ya? Ahí estamos ubicados nosotros, comenzó nuestro desafío de fabricar la balsa, ¿ya? La fabricamos en nuestros estacionamientos y producto de que fabricar una balsa acá en la región nos salía bastante más barato, pero bastante más barato que comprar una balsa en el sur y que ya no la hacen de estas dimensiones, pues eran de otras, ¿ya? ¿Qué nos permitió conocer esto? Que en la zona existe la capacidad técnica para poder construirla. Las personas con las cuales nosotros trabajamos son los que hacen actividades de instalación de riego por goteo. Y ellos tienen las máquinas. Y los ingenieros en acuacultura con los cuales estaba trabajando en ese tiempo, que uno era Oscar y el otro muchacho, ¿ya? Diseñaron la balsa, diseñaron los sistemas, y la gente con su tecnología regional fue uniendo el HDPE, ¿ya? Y la balsa fue instalada y flotaba, que era lo que más nos preocupaba a nosotros, ¿ya? La balsa fue instalada en la parte oeste del muelle de la facultad, ¿ya? En el vértice, ya casi saliéndose de la concesión marítima, ¿ya? Y ahí se hizo la experiencia. Y trabajamos con peces de casi 300 gramos, ¿ya? Que fueron llevados a la balsa, ¿ya? Con todas las ventajas y desventajas que para nosotros podía tener eso, porque no teníamos una infraestructura fácil que nos pudiera llevar los peces al lugar. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que trabajamos una gran cantidad de colegas, técnicos, incluso estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, que teníamos en ese tiempo en movilidad estudiantil, que nos colaboraron en una serie de cosas, ¿ya? Comenzamos con una densidad muy baja de 3 kilos por metro cúbico, tuvimos los peces durante 12 meses, ¿ya? Y con registros diarios de temperatura y principalmente concentración de oxígeno, y dimos un alimento formulado producido por Biomar con una ración al día equivalente al 2% de la biomasa de peces en la jaula. Uno puede ver en este diagrama con puntos azules la variabilidad que tuvo ya la temperatura, donde en los meses de enero ya llegaron a tener temperaturas de 20 grados Celsius, lo que es bastante alto, ¿ya? En cambio, el nivel de oxígeno, ya, yo diría que tuvo menos fluctuación, ¿ya? Pero no así la temperatura, y esto para un pez de agua fría, ¿ya? Tiene su implicancia, ¿ya? Fue 20,6 la temperatura máxima, ya con registros mínimos de 13 grados en Bahía de la Herradura. Obviamente la Bahía de la Herradura tiene menos circulación, ya, de agua que Bahía Tongoyo, Bahía de Coquimbo, por lo tanto uno espera que en nuestras condiciones o en nuestras áreas geográficas, ¿ya? Esto no se exprese de la misma manera, ¿ya? Tuvimos una supervivencia, ¿ya? Yo diría que, claro, nuestro gráfico, si ven la línea azul, dice 95-96%, ¿ya? De supervivencia. Y uno dice, chupay, ¿qué pasó aquí?
qué pasó en enero. Entonces cualquiera que vio la gráfica anterior va a decir, claro, el efecto de la temperatura mató en ese tiempo una cantidad importante de peces. No, no fue así, ¿ya? Aquí cometimos un error y por eso que yo siempre coloco esta diapositiva, porque nosotros también cometemos errores cuando estamos desarrollando tecnología. ¿Qué nos pasó en el proyecto? Se nos acabó un anestésico y tuvimos que comprar, pero no había en el mercado el anestésico que habitualmente trabajábamos y usamos otro, ¿ya? Y en el momento de hacer el muestreo, ¿ya?, nos equivocamos en la dosis. Usamos la misma dosis del anestésico anterior y este era otro, ¿ya? Y ese error, que lo he escuchado en innumerables ocasiones con colegas, también nos pasa a nosotros. Y esto siempre lo coloco porque le permite a nuestros estudiantes darse cuenta de la importancia que tiene de hacer los checklists de todas las cosas cuando uno va a empezar un muestreo, ¿ya?, o una toma de registros de información. Si esto no hubiera ocurrido, lo más probable es que la pendiente haya sido aquí cerca del 98% de supervivencia. Al final, después de los 12 meses, obtuvimos peces de 1 kilo, que era nuestro compromiso que teníamos con Fondef. Llegamos a tener peces, una densidad en la balsa de casi de 10,5 kilos por metro cúbico, ¿ya? Hubo siempre un incremento en peso, ¿ya?, y en longitud. Esto, lo que se ve aquí, está como que no hubiese habido crecimiento en longitud, ocurrió en los meses de verano, y eso es el impacto que tienen las temperaturas altas en el crecimiento en longitud, cosa que no se reflejó tanto en el crecimiento en peso. El factor de condición se mantiene medianamente estable, ¿ya?, en los peces, y generamos indicadores que para los que se dedican al cultivo de peces les interesa, especialmente cada vez que uno va a un congreso, siempre le preguntan a uno, oiga, ¿y la cogenoa crece más que los salmones o menos que los salmones? Porque nuestra referencia en cultivo de peces son salmones. Y es por eso que uno calcula la tasa de crecimiento, el EGF3, el peso total, porcentaje día, para que uno tenga valores comparables con lo que está ocurriendo en la salmonicultura. Cuando alimentábamos a los peces en la balsa, esta era la forma en que los peces giraban en cardumen, ¿ya? Siempre siguiendo Coriolis, ¿ya? En el momento en que dábamos alimentos se rompe la estructura del cardumen, ¿ya? Y cuando uno dejaba de dar alimentos, nuevamente se restablece, ¿ya?, la forma y el nado de los peces dentro del estanque. Perdón, dentro de la jaula. Aquí estamos alimentando los peces, uno los ve cómo comen y todo, ¿ya?, y cómo está cayendo el alimento, ¿ya?, y la forma en que nadan, ¿ya?, y el estado sanitario que los peces tienen, ¿ya? Aquí los miramos en otra toma, ¿ya?, cómo está el cardumen nadando dentro de la jaula, ¿ya? Bien, a los 12 meses recogimos la malla, ¿ya?, cosechamos los peces, ¿ya?, con la ayuda de nuestros estudiantes. Estos son 2 estudiantes mexicanos que estuvieron en un semestre estudiando con nosotros y nos colaboraban también en el proyecto, ¿ya? Y pudimos establecer, ¿ya?, la dispersión de talla, en este caso de peso, ¿ya?, de los peces cosechados, ¿ya?, donde el 57% de los peces cosechados tenían sobre el kilo de promedio, ¿ya?, muy poco rezagados, ¿ya?, el 1,5% que está bajo los 700 gramos, pero todos estos peces, ¿ya?, estuviéramos en otro país distinto a Chile, ya se lo habrían comido, ¿ya? Si uno va, yo siempre digo que si uno va desde Arica al norte, todos los países y los ciudadanos, ya desde Perú al norte, ya comen peces plato. Y ojalá entero,
cabeza hasta aleta caudal, ¿ya? Nosotros en Chile no, si no es un medallón, si no es un trozo de filete, no comemos, ¿ya? Entonces, cada vez que en acuicultura uno lleva el pez a un tamaño más grande, ¿ya? Tiene que invertir más también, no solo en tiempo, sino en alimentos, en profesionales, en tecnología, ¿ya? Mientras más pequeño y uno lo produce tamaño porción, tamaño plato, resulta, no sé si más conveniente económicamente, pero sí más ventajoso desde el punto de vista de tiempo, ¿ya? Y de seguridad, ¿ya? En la producción de los peces. Una vez cosechados los peces, como era un proyecto FONDEF, no podíamos vender la producción, produjimos 1,5 toneladas, ¿ya? Durante 2 años seguidos, y esos peces se los obsequiamos a los pescadores artesanales que tienen sus puestos ahí en la caleta de Coquimbo, y lo que ustedes pueden ver aquí son 2 cojinoas, una de cultivo, que es la que está arriba, y la cojinoa, ¿ya? Extraída de las redes, y uno lo nota de captura, y uno lo nota claramente por la pérdida de escamas que tiene, ¿ya? Cómo la captura ha hecho que las escamas se pierdan por roce, ¿ya? Y cómo quedan en un cultivo. El aspecto cambia y, bueno, y se hicieron encuestas a las personas que después le compraron estos productos a los pescadores, donde la mayoría optó, ¿ya? Por el recurso de cultivo sin saber que era de cultivo, ¿ya? Respecto del capturado, ¿ya? Bueno, nosotros pudimos establecer que en términos de crecimiento crecía un 0,7% día, ¿ya? Y este valor es alto cuando lo comparamos con el crecimiento que tienen los lenguados para lictiaspersos. Es alto. Si lo comparamos con Seriola lalande y con la palometa, es bajo, porque la palometa crece el doble que nuestro pez, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno compara con salmo salar, por ejemplo, el salmón, que el kilo lo logra aproximadamente a los 15 meses de cultivo, en Seriola violácea lo logramos a los 22. Pero ¿dónde hay una gran diferencia cuando uno hace estas comparaciones? Salmón lleva 100 años de cultivo, con programas de genéticos formales e informales. Formales los que los llevan investigadores y hacen todo un análisis de familia y selección genética, y los informales que hacemos los cultivadores cuando dejamos los más grandes, ¿ya? Y seleccionamos los más grandes como reproductores. No me extrañaría en nada que tanto la corvina como la palometa, como el congrio, como la misma cojinoa, ¿ya? En el futuro, todos estos indicadores de crecimiento se van a mejorar, ¿ya? Producto de la selección formal e informal que se van a hacer en cada uno de los cultivos de estos recursos. Por otra parte, cuando nosotros cosechamos nuestras cojinoas, también le hicimos análisis de humedad, proteína y lípidos para ver, bueno, cómo estaban con las cojinoas que están descritas del ambiente natural, ¿ya? Usamos los datos que tenían en, ¿cuánto se llaman? Los alimentos, el INTA, ¿ya? Y comparamos la cojinoa de cultivo con la cojinoa del medio natural y prácticamente no había mayores diferencias. Hicimos unas comparaciones con lo que hay datos de salmón, con trucha, con congrio colorado, con corvina y con palometa, ¿ya? Posteriormente, gracias al equipo donde trabaja mi colega Rodrigo Rojas, ellos se ganaron un FIC, que era valorización nacional, nutricional, perdón, de productos del mar en la cuarta región. Ellos pudieron determinar el contenido de omega 3 en cada uno de los recursos de la región, ¿ya? Tanto para caballa, palometa, jurel, rollizo, cojinoa, corvina, merluza y congrio colorado. En estos óvalos rojos están los tres recursos que están dentro del programa tecnológico, ¿ya?, de diversificación de la acuicultura, como el de
palometa, el de corvina y el de congrio, ¿ya? Donde destaca el valor nutricional de la palometa, ¿ya? Por sobre todos los demás. Y aquí estamos nosotros, con nuestras cojinoas, ¿ya? Cojinoa tiene, en términos de omega 3, ¿ya? Un valor que es interesante desde el punto de vista, ¿ya? Nutricional. Y eso nos dejaba contentos porque nosotros no habíamos hecho este estudio, esto lo hizo otro grupo de investigadores donde participa colegas de nuestro departamento también, ¿ya? Pero estaba dentro de las suposiciones, hipótesis que podíamos tener con Alfonso en su tiempo cuando ya se eligió este recurso para desarrollar la tecnología de cultivo. Paralelamente se han desarrollado junto con colegas de FIGEMA, del Laboratorio de Fisiología y Genética, ¿ya? En la alianza Centro-SEASA Católica del Norte, trabajos que han permitido conocer un poco la fisiología de esta seriolela que nos permite ya obtener antecedentes como para que el día de mañana poder establecer tecnologías de mejor calidad. Por ejemplo, conocer qué impacto tiene la velocidad del flujo de agua, ¿ya? En el gasto energético de los peces. Y uno se da cuenta que hay velocidades en que hay mayor consumo y menor consumo. Hay periodos en que las aletas dejan de moverse cuando hay una determinada velocidad del agua y en otras se mueve cierta parte del cuerpo. Y esto, cuando uno tiene un sistema de recirculación donde tiene que mover agua, es súper importante saber a qué velocidad tiene que mover el agua para que el pez tenga el menor gasto energético, de tal forma que la diferencia, el excedente, lo pueda transformar en crecimiento. También hemos hecho conocido el desarrollo ontogénico del tracto digestivo y de qué manera en este desarrollo del tracto digestivo se van activando las enzimas digestivas, ¿ya? Y uno ve que por lo menos se ha definido que hay etapas, ¿ya? Diferenciales, tanto para tripsina, lipasa, amilasa y otras enzimas más, ¿ya? Que nos ha permitido, principalmente en el caso de seriolela, modificar nuestra estrategia de alimentación, ¿ya? Y esos 60 días poder acortarlo al menos en una semana, ¿ya? Puesto que los peces fisiológicamente están adaptados, ¿ya? Y principalmente las larvas están adaptadas para recibir alimentos, ¿ya? De mejor calidad en otros periodos que antes no los teníamos considerados, ¿ya? Paralelamente, ¿ya? Bueno, teníamos un compromiso con la acuicultura de pequeña escala y para eso postulamos a proyectos Corfo, ¿ya? Y que nos permitió, ¿ya? Tener con los pescadores algo. En la Católica del Norte hay un equipo profesional, tanto biólogos marinos, ingenieros en acuicultura, sociólogos, ¿ya? Que están desarrollando acuicultura a pequeña escala en áreas de manejo. Y ellos han tenido un programa que comenzó el año 2005 y el año 2015 me invitaron a participar de este programa, ¿ya? Y nosotros colocamos nuestros juveniles de Cojinoa, ¿ya? Para poder capacitar a caletas de pescadores, ¿ya? En el entrenamiento de lo que es cultivo de peces, ¿ya? Y ya el año 2017-18 teníamos que instalar una balsa jaula en la área de manejo, ¿ya? Después de una serie de trámites sectoriales tenemos la autorización, construimos la balsa está en Los Vilos y no la hemos podido instalar porque después apareció el tema de la pandemia, ¿ya? Pero tenemos los peces, tenemos la balsa, tenemos los permisos y estamos ahí a la espera de poder hacer algo, ¿ya? De la instalación definitiva de la balsa. ¿Qué es lo que hicimos con los pescadores? Hicimos una serie de talleres, tanto en la universidad como en sus propias dependencias, donde les enseñamos a trabajar con los animales, a medirlos, a pesarlos, a armar sistemas, ¿ya?
también trabajamos en sus propios terrenos, donde ellos fueron los que tuvieron que armar los sistemas. Yo siempre coloco el ejemplo de Ñagué, que es una agrupación de pescadores en Los Vilos, donde no tienen electricidad y se hubo que montar con paneles solares, con eso alimentar energía a una bomba y con esa bomba sacar agua de mar, ¿ya? Y tener un sistema no de recirculación, sino de flujo abierto, ¿ya? Donde tenían los peces. Se montó un consejo estratégico técnico sectorial con participación de personeros de Corfo, agrupaciones de pescadores artesanales, ¿ya? Servicios públicos, ¿ya? Se hizo la siembra de juveniles en 3 caletas de la región, una en Guayacán y 2 en Los Vilos, ¿ya? Y eso permitió, ¿ya?, que hay no solo esas caletas estén interesadas, sino hay otras más agrupaciones de pescadores artesanales interesadas en cultivar peces marinos y en hacer repoblamiento, ¿ya? Y aquí hay algo que es importante, porque para nosotros, cuando empezamos a trabajar con Coginoma siempre la vimos como un recurso que podía ser un buen elemento desde el punto de vista biológico, ¿ya?, para desarrollar tecnología que pudiera ser útil para otros recursos del país, ¿ya? Y también que pudiera ser útil para lo que es la formación de nuestros propios profesionales, como también en una zona, un recurso que pueda ser útil como entrenamiento, ¿ya?, a diferentes agrupaciones de pescadores que se interesen en el cultivo de peces marinos. Cuando uno hace eso, siento que quedan los pescadores medianamente capacitados para poder trabajar con otros recursos que no tendrían por qué ser Coginó, ¿ya? Pero sí empiezan a adquirir, ¿ya?, el conocimiento básico para poder trabajar con el cultivo de peces. Finalmente, quiero agradecer a la Católica del Norte porque nos ha permitido, tanto a Alfonso, que ya no está trabajando con nosotros, pero él inició todo esto, después hemos seguido nosotros y todo el equipo que está detrás, ¿ya?, a Fondef, que nos permitió desarrollar esta tecnología, a Corfo, ¿ya?, a Minera Los Pelambres, porque de alguna manera ella nos ayudó también directamente con los proyectos que teníamos en la región, en la provincia del Choapa, a todas las agrupaciones de pescadores artesanales que pudieron confiar en el grupo de acuicultura a pequeña escala y permitirnos a nosotros trabajar en sus dependencias y con su gente, a Agua Pacífico, porque de alguna manera esta corporación, ya, donde las socias son Fundación Chile y Católica del Norte, nos ha permitido mantener los stocks de reproductores, que sin ellos nosotros no vamos a poder generar nunca un proyecto tanto en aspectos netamente biológicos como productivos. Y finalmente a todo el equipo de profesionales, investigadores, técnicos, tesistas y estudiantes, ¿ya?, que han permitido colaborar, ¿ya?, y trabajar en el desarrollo del cultivo de Coginoma del Norte. A todo ello, ¿ya?, muchas gracias. Ya, Alejandro. Oca, he vuelto. Muchas gracias, profesor Héctor Flores. Muy didáctica, muy buena, extensa, pero altamente productiva ha sido esta exposición tuya. Tenemos una cantidad bastante grande de preguntas. Quiero partir con una que tengo acá escrita, que la mandan desde lejos, señor Leonardo Fernández. Pregunta si usan alimento comercial, ¿por qué o por qué no? Y la segunda pregunta de Fernández, ¿se ha estandarizado el tiempo de desarrollo medido como unidades térmicas acumuladas para independizarse de la temperatura de mantención? La típica pregunta de un salmonero. Está por ahí, señor Fernández. Leonardo, el Leo de nosotros, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Hola, Leo. Mira, lo primero, yo creo que uno de los problemas y desafíos que tiene el desarrollo de la acuicultura de peces marinos en la zona norte es el problema de la alimentación. Hoy,
todo el alimento que necesita Acuinor con sus cultivos de cereal, Fundación Chile, nosotros, Congrio Colorado, tenemos que traerlo del sur de Chile. El transporte me sale más caro que el alimento. Ahora cuando nosotros compramos, no sé, 200, 300 kilos, no somos para nada atractivos para una empresa que produce alimentos en el sur, que más encima me dice, oye, tengo que parar la planta por 200 kilos, olvídate, chao. ¿Ya? Entonces, yo siento que hoy tenemos una tecnología desarrollada, ¿ya?, para diferentes recursos de peces marinos, pero que tenemos una tremenda limitante para el desarrollo, que es la disponibilidad de alimentos. Y ahí hay un gran desafío, ¿ya?, que se tiene que abordar, ¿ya?, a otros niveles, y yo espero que tanto Agua Pacífico como el Z, que es otro centro que está aquí, se está instalando en la región, permitan, ¿ya?, poder hacer eso, porque hoy no podemos hacer ni siquiera pruebas experimentales. Tenemos que hacerlas entre nosotros, pues no sé, pues y pedirle a nuestros amigos de la UDA, ¿ya?, al Edison, que, oye, ¿nos podéis preparar unos alimentos? O ir al de la Temuco, que preparen unos alimentos, pero siempre están copados ellos, o al Yuri en la Universidad de Chile, que también nos preparen. Entonces, necesitamos el desarrollo de la acuicultura de peces marinos, ¿ya?, tener esta disponibilidad de poder contar con una empresa, con empresas que se dediquen a eso. Y referente, Leo, a las unidades térmicas, no. Pero tenemos todos los datos para poder establecerlo. ¿Ya? Bien, gracias Héctor. Saludos, Leo. Iván Valdenito pregunta, ¿qué antecedentes tienen respecto a los procesos reproductivos? Edad o talla primera madurez sexual, ultraestructura, manejo in vitro de ovocitos y espermatozoides. ¿Dónde está mi colega de la Universidad Católica de Temuco? ¿Ya? Al Iván no lo veo, yo creo que desde uno de los últimos congresos que hemos estado. Bueno, Iván es experto en ese tema, ¿ya? Por eso es que hace esa pregunta, ¿ya? Pero lo que tenemos nosotros, ¿ya?, es que, a ver, tan específicamente no tenemos esos antecedentes, ¿ya? Para nada. Lo que sí tenemos es que sabemos cuándo nuestros F1 pueden empezar a reproducirse, ¿ya?, y en qué condiciones. Lo que a nosotros nos interesa, y el equipo que en este caso Marcia Oliva es la que trabaja directamente con la parte huevo y larva, ¿ya?, hay ciertos indicadores que los tenemos, ¿cómo se dice?, que nos fijamos, ¿ya?, para poder definir si un huevo es de buena calidad, si una larva es de buena calidad. No sé, pues, por ejemplo, la posición de la gota oleosa. De repente, si se desplaza hacia más adelante o si está muy atrás, ¿ya? La forma del saco vitelino, ¿ya?, que son antecedentes que nos permiten a nosotros decir, sí, ¿saben qué? Estos huevos se eliminan o estas larvas se eliminan, ¿ya? Pero meternos a lo que es la investigación en eso, no lo hemos hecho. Por lo tanto, Iván, están los datos, porque nosotros tenemos abierto nuestro laboratorio y proporcionar ayuda a otros investigadores, ¿ya?, que estén trabajando en todas estas brechas que nosotros no hemos sido capaces de hacer porque estamos dedicados a otra cosa, que es la tecnología. Gracias, Héctor. Oye, otra pregunta bien interesante. ¿Cuál es el siguiente paso para la Cojinoa? ¿Cuánto falta para que sea un negocio? Preguntan acá. A ver, ese paso va a ser difícil que nosotros como universidad lo podamos dar, ¿eh? Nuestra misión no es esa, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es colocamos la tecnología a disposición de la comunidad. Y si hay un inversionista que se interese, nosotros le vamos a decir, oye, la Cojinoa se cultiva así, así, de esta manera. Si usted quiere, instálese, ¿ya? Eso ya lo hicimos con el lenguado, ¿ya? Hubo tiempo atrás que había una pesquera de Concepción que estaba interesada en cultivar Cojinoa, ¿ya?
hizo todos los proyectos y estaba en la etapa de, creo que de la sectorización, y después tuvo unos problemas con la comunidad y al final no hemos vuelto a tener más noticias de ellos, ¿ya? Nosotros, todo lo que hacemos, siempre, la primera misión de algo que nosotros generamos es que se pueda generar una publicación. O, en el peor de los casos, una tesis. Si ninguna de esas funciona, bueno, vamos a un congreso y contamos. O sea, nosotros nunca vamos a tener un secreto de Ahora lo que quisiera estamos saber haciendo. si esta especie... Perdón. Si va a hacer una consulta, necesitamos que se identifique, por favor. Me llamo Rodrigo Betancur Acciones, soy profesional en acuicultura, Universidad de Córdoba, Montería, Colombia. Nosotros en Colombia tenemos esa especie. Quisiera saber qué rendimientos podría tener esa especie en el Caribe colombiano o en el Pacífico también, que la hay, ¿ya? En Colombia hay 2 universidades que tienen la carrera de acuacultura, donde yo me egresé, ¿ya? Les felicito por la cantidad de conocimiento científico que ustedes generan en el mundo. Gracias, muy amable, Rodrigo. Oye, Rodrigo, si tú me dices que están en Montería, en el Caribe colombiano, es difícil que esté esta especie allá. Ya. Pueden que la estés confundiendo con otra, con una seriola, que es distinto. Son de familia y de órdenes diferentes. Perdón, de familias distintas. ¿Ya? Ajá. Ok, Edison Serrano pregunta que en relación a las dietas, ¿cuánto es el costo de los alimentos que utilizaron y si se han evaluado inclusiones de vegetales en las dietas? Nada. Edison. Edison ¿Qué pasó? es mi colega de la UDA, pues, de la Universidad de Atacama. ¿Ya? Lo que yo me acuerdo de esas dietas que hizo Biomar. Si tú sabes que Lo que pasa es que yo me acuerdo, yo estuve en Biomar cuando se hicieron esas dietas. Por eso yo nunca supe cuánto costaron esas dietas. Chuta, yo tampoco. ¿Eh? O sea, tendría que remontarme a ese tiempo para poder saber, oye, cuánto nos costó la dieta. ¿Ya? Porque Incluso al si final, eso lo hemos este conversado siempre, es un factor limitante el tema de precio. O sea, estamos hablando de que una dieta salmón está en 1,2, o sea, $1,2 el kilo, más o menos, por ahí en promedio, y una dieta de peces marinos estamos al doble. Sí, por la cantidad de proteína. Claro, efectivamente, y por eso te decía, por eso preguntar la segunda pregunta, si acaso probaron proteínas vegetales, porque el problema es que esa cantidad de proteínas animales, de pescado, es lo que hace que sea más cara. Sí, no, pero no la hemos probado y no creo que en los otros recursos se estén probando, ¿ah? Porque no he escuchado nada al respecto. ¿Ya? Consulta. Pero ahí hay un desafío de hacer pruebas. A ver, este país no me lo aguanto. Bien jodido acá. No me voy a podrir acá. A ver, ¿quién está hablando? Perdón. Otra pregunta, Héctor, que tiene que ver con lo mismo. ¿Pudieron observar efectos de sedimentación pensando en alimentos bajo la jaula o el tipo de alimentación o metabolismo del pez que disminuye ese efecto? No. No hay información sobre... ¿Y se puede determinar el alimento consumido en el proceso? ¿Hay alguna evaluación del impacto que tiene en el fondo de la balsa? Aunque yo sé que fue una experiencia pequeña. No. Nada. No, lo que sí sé, ¿ya?, es que mis colegas ambientalistas de mi facultad, si hubiésemos hecho algo anormal, ya me habrían reclamado inmediatamente. Ya. Yeah. Y la otra pregunta, ¿se evidencia si hay alguna mejora en el cultivo si este se desarrolla en un lugar que sea más expuesto que lo que fue en la ubicación donde estaba cerca del muelle? ¿Cómo cambiaría? Yo asumo que lo primero que tendríamos es a lo mejor menor temperatura en verano, creo yo. ¿Ya? Bueno, ahí es donde hay aspectos que son necesarios conocer, ¿ya? Y es donde, a mi juicio, debiera jugar un rol importante, ¿ya?,
el área de oceanografía que está, o la línea de oceanografía que está asociada al Agua Pacífico, ya que nos permitiría conocer ya cuáles son, en términos ambientales, determinados lugares dentro de la costa de la región, ya, y esos lugares en términos de la circulación que puedan tener esas bahías o esas zonas, ¿ya? Y en base a eso poder inferir, bueno, las condiciones de corrientes que puedan haber con los resultados que ha tenido el grupo que está trabajando, el Claudio Álvarez del FIGEMA, ¿ya? Donde está haciendo las pruebas de fisiología de la locomoción, de la natación, ¿ya? Y cómo responde el pez frente a esas condiciones. Entonces, si uno puede contar con estos dos tipos de información, ¿ya? Puede, desarrollar una propuesta o una inferencia o una hipótesis de cómo podría funcionar en tal o cual condición. Oye, Renzo Pepe te pregunta si actualmente existe algún privado interesado en este cultivo y cuánto es el valor del paquete tecnológico para poder iniciar una iniciativa como esta. Oye, ya Renzo, respondiste todo, pero ¿qué le dice a Renzo? No, pero el Renzo lo conozco también, es de la Universidad Arturo Prat, pero con sede en Arica. Hola, Renzo. ¿Ya? Son esos pies que tiene la Arturo Prat en diferentes lugares. Ahí está en Arica, ¿ya? No tengo el valor del paquete tecnológico. Cuando hicimos el proyecto FONDEF, hicimos una evaluación técnico-económica, ¿ya? Y entregamos toda esa documentación a FONDEF, por lo tanto, como nadie se apropió de ese conocimiento, yo asumo que cualquier privado puede ir y acceder a ese informe. Bien, desde España nos preguntan, todo apunta a que la estrategia es impulsar las APEs entre los pescadores artesanales. No obstante, ¿hay alguna evaluación económica de este proyecto para las APEs en ese sentido? Y por otra parte, ¿los pescadores artesanales tienen acceso a financiación para este activo fijo circulante? A ver, con la acuicultura a pequeña escala y principalmente me voy a referir a la experiencia que tuvimos con 2 proyectos financiados por Corfo en esta agrupación de pescadores artesanales, ¿ya? El éxito, ya por lo que he visto y he conversado con los profesionales del equipo, depende mucho, ¿ya? El éxito en acuicultura, en el desarrollo de una tecnología en acuicultura, depende mucho del tipo de organización que tiene la agrupación de pescadores artesanales, ¿ya? Mientras más organizados están, van a tener mejor éxito en la implementación de los paquetes tecnológicos. ¿Qué es lo que he percibido yo? Que el pescador artesanal, claro, trabaja bien, ha desarrollado cultivo de piure, ha trabajado con cultivo de algas, con cultivo de ostiones, ostras, ha logrado sus cosechas, ¿ya? Y aquí hay agrupaciones de pescadores como la que yo he tenido experiencia en Los Vilos, que toman el producto cosechado y le adicionan inmediatamente un valor agregado que es distinto a venderlo en playa, que es meterlo dentro de un restaurante que ellos mismos tienen, o meterlo en una planta de proceso para venderlo después semiprocesado, planta que ellos también tienen. Entonces, esa agrupación ha permitido dar un salto en lo que es el producto cosechado propiamente tal como uno lo conoce tradicionalmente, que uno lo toma y lo vende. Y después viene un intermediario que se los compra y que se los transfiere a un mayorista, ¿ya? Aquí esa agrupación, por lo tanto, tiene una ventaja respecto de otras. Pero esa ventaja no se la da el desarrollo de un paquete tecnológico de acuicultura. Esa ventaja se la dio desde el punto de vista de la organización de los pescadores, desde el punto de vista social, y por eso que en esta agrupación de acuicultura a pequeña escala que lidera el Cristian Sepúlveda aquí en la Católica ya del Norte, es importante la incorporación de sociólogos, y por eso que el rol que juega el Felipe, ¿ya? Felipe Rivera, el sociólogo, es importante en eso, porque conocemos la agrupación desde otros puntos de vista.
¿ya? Y la segunda pregunta se refería a los aportes. Yo diría que hoy estamos en un momento súper importante a nivel regional, yo supongo que país también, en que hay un financiamiento. No me acuerdo qué es lo que es. Ayer incluso estuve conversando con el Oscar Trujillo respecto de esto, ¿ya? El Indepesca parece que tiene un fondo, ¿ya?, de financiación para la acuicultura en áreas de manejo. Así que eso es importante y ojalá los pescadores lo sepan aprovechar bien, pues. Lo aprovechen en acuicultura, ¿ya? Sí, sí. Oye, hay muchas preguntas. Voy a tratar de juntar todas. Aquí tengo 3 preguntas de Subpesca, de Perú también, y apuntan hacia... ¿Hay una evaluación de aspectos sanitarios en la especie de cultivo? ¿Tuvieron problemas con algún tipo de enfermedad? ¿A dónde va A ver, eso? yo creo que los problemas de enfermedades que lo hemos visto, ¿verdad? Y aquí, como está acordado Rodrigo, con el cual es de mi departamento también, uno de los problemas que se nos ha dado, ya preferentemente en nuestro sistema, no, a ver, tampoco es que se nos da todos los días, ¿no?, ni todos los años, ¿ya?, es que cuando descuidamos, ya, la limpieza de un estanque y se nos acumula mucha materia orgánica, ¿ya?, eso, y en periodo de verano, ¿ya?, eso nos trae consecuencias. Nos trae consecuencias porque la materia orgánica, querámosla o no, ¿ya?, es una fuente, ¿ya?, para que las bacterias proliferen, ¿ya?, y preferentemente patógenos secundarios, ¿ya? Entonces, hay patógenos que, por lo que yo he conversado siempre con Rodrigo, no los vamos a eliminar nunca del agua, en el agua marina, como son los vibrios, ¿ya? Pero si hay una situación de alta temperatura, acumulación de materia orgánica, inmunodepresión en el animal, ¿ya?, presencia de estos patógenos secundarios, se nos pueden producir problemas. Y de hecho se nos han producido a nosotros, ha sido unos pics, ¿ya?, con una úlcera en la piel de algunas cogenoas, ya, principalmente aquellas rezagadas, que en el concepto de los salmoneros, los peces que se orillan, ¿ya?, y que nos ha pasado, pero no es siempre. Pero eso también tiene que ver mucho con las medidas de limpieza, de circulación, de eliminación de esta materia orgánica del sistema. No dar comida en exceso que se acumule en el fondo. Si se acumula, bueno, ojalá el estanque sea autolimpiante, pero para eso necesitamos un flujo de agua y una forma del estanque. Entonces ahí hay una serie de componentes tecnológicas que uno las puede, si las considera, las puede ir subsanando. ¿Lo expliqué bien, Rodrigo, no? No estás muteado. Estás muteado, Rodrigo. Estás sin micrófono. Estás muteado. Si puedo aportar a eso un poco, complementar lo que dijo Héctor, que lo explicó muy bien, pero creo que hay que preocuparse mucho de tener un programa de monitoreo en los cultivos, porque aquí lo importante en este tema de cultivos de especies marinas, lo más importante no es si está o no está un patógeno oportunista, porque por lo general están, sino que cuánto hay. Y hay que siempre estar monitoreando eso, y por eso hay que medir los niveles de bacterias. Y como bien dijo Héctor, la cantidad de materia orgánica en un estanque siempre va a favorecer la capacidad de carga, y hay ocasiones que puede ocurrir un problema como hay otras que no, pero por lo general sí ocurre. Y ha ocurrido digamos, en algunos estanques con esta especie. Y puede ocurrir con todas las otras. O sea, pero es un tema aparte. ¿Ya? Yo creo que algún rato hay que hacer una charla específicamente para este tema sanitario, que es relevante, principalmente lo que es alimento vivo. No, y complementando lo que dice Rodrigo, también es transversal, porque este tema pasa en todos los recursos ícticos que estamos cultivando, ¿ya? Nosotros con Rodrigo tuvimos la oportunidad de trabajar en la primera etapa del PTEC de Congrio Colorado, por lo tanto sabemos que también
han tenido algunos inconvenientes semejantes a los que hemos tenido nosotros. Y referente a temas sanitarios, hoy estamos junto con Marcio Oliva dirigiendo una tesis de un ingeniero en acuicultura, ¿ya? Donde estamos desarrollando, el objetivo de la tesis es algo así como un manual de buenas prácticas para la producción de juveniles de peces marinos en la Católica del Norte. Entonces, donde estamos colocando toda nuestra infraestructura, viendo los detalles que tenemos, las cosas que se pueden mejorar y utilizando toda la reglamentación que se conoce para la salmonicultura, de qué manera la podemos adecuar para lo que es la producción de peces marinos, ¿ya? Y quienes están colaborándonos ahí, Rodrigo es uno de los evaluadores de esa tesis y el otro colega es un veterinario, que es el veterinario Fundación Chile y que fue el que implementó el plan de bioseguridad en Fundación Chile Toncoy. John Barraza. John Barraza, justamente. Exacto. Oye, estamos súper pasados, pero no quiero dejar pasar una pregunta que está ligada un poco al taller anterior. Flavio Araya, de Fundación Chile, comenta que entiende que hay varias zonas en la zona norte que tienen baja de oxígeno. ¿Cómo se comporta Coginova con respecto a esto? Si es que van a haber sectores en balsa. ¿Hay algún dato? Claudio, sálvame. Con los datos que tenemos. Claudio Álvarez, que Aquí está ahí, Claudio Álvarez. Es nuestro investigador SEASA, con el cual hemos desarrollado toda la parte de fisiología, ¿ya? Por los antecedentes que tenemos, Cogenova soporta súper bien dos cosas. Una, la densidad, altas densidades. Bueno, y otro, niveles bajos de oxígeno, ¿o no, Claudio? Efectivamente, Héctor. Gracias por tu presentación. Fue bastante didáctica, muy buena. Sí, la verdad es que esta especie es bastante interesante. Tiene una adaptación a bajas concentraciones de oxígeno. Básicamente, por decirlo en breve, es que disminuye su metabolismo cuando hay una baja concentración de oxígeno. Eso le permite mantenerse a bajas concentraciones. Estamos hablando de bajas concentraciones, nosotros llegamos a evaluar hasta 1 miligramo por litro. Eso es como bagre. Exactamente. Y a esa concentración ningún pez que en nuestro control se dio vuelta, o sea, tiene una capacidad de adaptación bastante grande. Eso es colocando el nivel más bajo, que seguramente no va a ocurrir. Entonces, por lo tanto, de ahí hacia arriba, uno proyecta que tiene una capacidad, pensando en el cambio climático, en el cual se espera que haya una desoxigenación del océano, sobre todo en la zona norte. Es posible que sea una buena especie acuícola del futuro. Sí, y pensando en esta temática, no solo respondiéndole a Flavio cómo podría comportarse la Cogenova, sino que con lo último que explicó Claudio referente al cambio climático, Patricio, que está ahí, también lo veo, que está Pato Manrique, que ese sí que trabaja en cambio climático, pues, ¿ya? También ha hecho una serie de experiencias. Con peces todavía no hemos hecho nada, ¿ya? Pero lo más probable es que una vez que se termine la pandemia y podamos volver a nuestros laboratorios, ya nuestras larvas están disponibles para hacer pruebas de este tipo, ¿ya? Y juveniles también. Excelente. ¿Qué dice Patricio Manrique? Sí, yo primero quería, ¿se escucha, no es cierto? Sí. Sí, quería celebrar primero la presentación centrada en una especie nativa, para no tener que escuchar de salmones o balones. Tenía un siguiente comentario. Existe bastante evidencia publicada que indica que animales generados en cautiverio no responden de la misma manera en el mundo real cuando son liberados. Porque al principio, no me acuerdo si fue Alejandro o tú, Héctor, que mencionaste que existe la posibilidad de hacer repoblamiento. Pero resulta que un animal generado en laboratorio le va mal en el mundo real, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, probablemente existe una necesidad, y probablemente Claudio va a estar trabajando en eso, en evaluar cómo responden estos peces en técnicos biomecánicos, señales de depredadores, conducta de alimentación, una vez que son liberados. Si llevan alguna carga de haber sido generado en el laboratorio para desempeñarse en el mundo real. Ese es mi comentario. Ya, hay varias pruebas respecto a eso.
generalmente en peces que han tenido una serie de reproducciones en cautiverio. Cuando son F1 a veces tienen mejor esperanza de vida en el medio natural que un F10, por ejemplo. Felicitaciones. Han dado demasiadas vueltas. Sí. En todo caso, importante la posibilidad de poder trabajar con larvas y el efecto del cambio climático y el pH, como está trabajando Patricio Manrique en su laboratorio. Hay que buscar plata para eso. No, y lo otro es que, por ejemplo, lo mismo que nosotros hemos ido usando a la cojinoa como modelo de estudio, porque eso es lo que hemos tratado de hacer, un modelo de estudio, se puede replicar en las otras especies que son de importancia económica superior, porque así fueron definidas en términos cuando se generaron estos PETEC, ¿ya? Para corvina, cojinoa y corvina, palometa. Se pueden hacer los mismos estudios, ¿ya? Evaluar cómo soportan esos 3 recursos las bajas de oxígeno. Nosotros tenemos todo el túnel de prueba, nuestro laboratorio, ponemos los peces, le echamos a correr el agua, le quitan el oxígeno, le ponen nitrógeno, no sé, pues hacemos todo. O sea, digo yo me subo al carro, yo pongo los peces, ¿ya? Pero lo hacen todos los investigadores que están. Entonces, es importante poder ejecutarlo, porque si no, vamos a estar con esta disyuntiva que, no sé, pues Flavio me la pregunta, pero en el fondo también es la misma interrogante que él tiene para su corvina. Exacto. ¿Ya? Aunque Bien. ya Corvina cosechó, pues si ya ha cosechado ahí en Iquique varias toneladas de corvina, entonces algo de exitoso hay, ¿ya? Bien, oye, ya son las 11:18, nos hemos pasado un buen poco. Solamente quiero agradecer a Héctor Flores por su extensa y muy buena presentación. Existe mucha información, a mucha gente que te ha agradecido por el chat, lo valioso de los datos, que eso realmente recompensa una actividad como esta. Bueno, agradecemos entonces a este gran académico de la Universidad Católica del Norte por su participación en esta segunda charla de nuestro ciclo dedicado a la promisoria acuicultura de peces nativos que se está desarrollando en el norte de Chile. Desde ya los dejamos invitados a nuestra siguiente charla, que versará sobre la tecnología de cultivo de palometa o Seriola lalandi el próximo miércoles 25 de noviembre en este mismo horario. La exposición la realizará la que es gerente comercial y de proyecto de la empresa acuícola del norte, la señora Muriel Teixidó. Por lo tanto, ya se está preparando algo bien interesante también con palometa. Y nada más, muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Hoy día hemos tenido una cantidad enorme de gente, estoy muy contento por ello. Nos gusta que mucha gente se conecte, da cuenta de que la diversidad hacia el norte de Chile es la ruta a la cual tenemos que ir, y en este caso los peces son un grupo muy interesante, y yo creo que en el corto mediano plazo esto va a ir mucho más fuerte. Por eso, muchas gracias a todos, muchas gracias Héctor nuevamente por la presentación, y nos estamos viendo el próximo miércoles. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Saludos grandes. Adiós.